¿o no? Y entonces uno dice como lo dice ahí. Y entonces pienso en lo siguiente. Supongamos que uno se viste para ir a, no sé, a Las Heras y Pueyrredón, a Fiuba, y se pone una remera, un buzo y una campera. Ponerse una remera tiene lo opuesto, que es sacarse la remera, ¿sí o no? Sí. Sí. Ponerse el buzo tiene su operación opuesta, que es sacarse el buzo. Y ponerse la campera tiene su operación inversa, que es ¿qué? La campera. Sacarse la campera. Ahora, supongamos que uno vuelve de Fiuba y lo que va a hacer es desvestirse. ¿Qué se saca primero? Claro, ¿La sería remera, La el buzo o la campera. campera? Salvo que uno sea muy desesperado y quiera sacarse todo al mismo tiempo, cosa que no puede hacer porque los matemáticos son gente ordenada, dice, en la inversa, primero tiene que estar la inversa de la última operación. Por lo tanto, en la inversa, primero tiene que estar la multiplicación por 3. Después tiene que estar la resta de una unidad. Primero me saco la campera, después me saco el buzo y por último me saco la... remera. La remera. Entonces quiere decir que a la X primero la multiplico por, perdón, puse por 2, ¿por cuánto tendría que haber puesto? Por 4. 4. Después, Resto una unidad. Y no, después primero multiplico por 4, después, resto una sí, unidad. perdón, resto, lo puse mal yo. Después, esperen, vuelvo para acá, resto una unidad y finalmente Dividido por 3. Por 3. divido por 3. Esta claramente tiene que ser la expresión funcional de nuestra inversa. No nos queda ninguna duda que tiene que ser así. Por una cuestión de que cada operación que utilicé para construir la expresión funcional de mi función tiene asociada su operación inversa, pero además hay que hacerlo en el orden inverso. Ahora, en esto era una pavada darte cuenta cuáles eran las operaciones que tenías que usar. Ahora, si la función es más complicada, ¿cómo sé cuáles son las operaciones y cuál va primero y cuál va después? La respuesta es, no te calentes, porque para encontrar la inversa, plantea que f compuesta con f a la menos 1 de x tiene que ser igual a X. X. Chau, ya está, me tengo que acordar de eso nada más. Pero ahora me tengo que acordar qué corno significa f de f a la menos 1. Y significa agarrar la fórmula de la f, dejar un espacio para el lugar donde va la x, y en ese lugar poner f a la menos 1. Poner lo que tengo acá. Nada más que en este caso tengo que igualarlo a X. y entonces ahora se terminó el problema, porque lo único que tengo que hacer es... Despejar la X. La F de No, X. señor, ¿qué despejo? La inversa. La F de inversa, X. que es lo que quiero. Y entonces digo, bueno, bárbaro, despejo la inversa. Lo primero que me saco de encima, ¿qué es? La división. Muy bien. Y entonces me queda 3 f a la menos 1 de x más 1 igual a... X dividido 4. No, el 4 que está dividiendo, ¿cómo lo pasan ustedes? Por Está cuatro. multiplicando, perdón. Entonces es 4x o 4 por x. Después, ¿a quién me saco de encima? Menos 1. La menos 1. Y entonces me queda 3 por la inversa de f igual a 4x menos 1. Y finalmente, f a la menos 1 de x, me saco de encima el 3. ¿Qué hago con ese 3? Pasa dividiendo. Dividiendo. Mira qué lindo. Y no me dio que esta belleza de acá es esta belleza de ahí. Sí, Con lo cual, no tengo necesidad de andar pensando en que es obligatorio saber cuál es cada una de estas cosas. Me alcanza y me sobra con entender conceptualmente qué cuernos significa esto de acá. Una vez que obtengo quién es la f a la menos 1, se terminó.
le analizaré dominio, imagen, ceros, positividad, negatividad, bla, 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 bla. Pero en principio, si yo pude encontrar la expresión de f a la menos 1, quiere decir que existe al menos algún dominio, sea el dominio más grande posible o alguno más chiquitito, donde esta basura de acá obligatoriamente tiene que ser biyectiva. Ahora, esta no teníamos ningún problema, porque ¿qué tipo de función es 3x más 1 dividido 4? ¿Qué tipo de función es? Es una que ustedes conocen. F de x igual a 3x más 1 Lineal. dividido 4. Sí, señor, es una lineal, porque yo puedo escribirlo a esto como 3/4 de x más 1/4, donde esto es m y esto es b, y esa función lineal es una función lineal con pendiente distinta de 0, y no solamente tiene pendiente distinta de 0, sino que además es positiva, por lo tanto es creciente, por lo tanto tiene una única monotonía, por lo tanto es biyectiva, y por lo tanto admite inversa. Y entonces a la inversa la usaron siempre, cada vez que uno quería despejar en una ecuación. Independientemente de acá diga x, independientemente de acá diga f a la menos 1 de x, la estuvieron usando siempre. Por eso es que a mí me parece una barbaridad, una brutalidad matemática decir, paso las cosas al otro lado con el signo contrario. Mentira, estás aplicando a ambos lados de la igualdad exactamente la misma operación inversa. ¿Sí? O estás aplicando función inversa, componiéndola con otra función inversa hasta poder despejar lo que vos querés. En nuestro caso, en este caso particular, la expresión funcional de la inversa de f. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Puedo sacar esto? Sí. Muy No, bien. Obviamente, vamos a seguir adelante, pero vamos a recordar que este procedimiento está piola siempre y cuando las operaciones inversas existan, y como las operaciones están asociadas a funciones básicas, esas funciones básicas tienen que ser biyectivas para poder ser o para poder tener su inversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos entonces ahora a funciones partidas, o lo que se llama funciones definidas a trozos o funciones definidas por partes. ¿Qué es una función definida por partes? Es una función que para determinados valores de x tiene una expresión funcional, mientras que para otros valores de x, no importa si uno solo o muchos, para otros, la expresión funcional es distinta. ¿Está? ¿Puedes repetir? Dije que una función definida a trozos o una función partida es una función que para algunos valores de x tiene una expresión funcional y para otros valores de x tiene otra expresión funcional. O sea, quiere decir que cuando quiera calcular las imágenes de algunos x tendré que usar una formulita, mientras que cuando quiera calcular lo de otros tendré que usar otra formulita. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, miremos en este ejemplo que es una pavada. Yo voy a decir que lo primero que puedo sacar de esa cuestión escrita ahí, con la llave divina esta de acá, es que la f de x es 2x menos 4 siempre y cuando la x sea un número mayor o igual que 1. Por lo tanto, miro y digo, bueno, no tengo demasiado despelote, porque 2x menos 4 es una función ¿de qué tipo? Lineal. Lineal. Y el gráfico de una función lineal era ¿qué cosa? Una recta. Era una recta. Y para graficar una recta me alcanzaba ¿con cuántos puntos? 2. Entonces, miro y digo, bueno, mira, no hay ningún problema.
voy a poder elegir dos valores para X y voy a poder encontrar los F correspondientes o sus imágenes correspondientes. Y entonces ahora digo, bueno, lo único que tengo que tener cuidado cuando armo esta tabla de valores es que los valores de X que yo elija, ¿cómo tienen que ser? Mayores o igual a Muy 1. bien. Díganme dos valores de X posibles que sean mayores o iguales que 1 y que estén piolísimos para hacer el gráfico de esta función. 1. 1 y 2. El 1 y el 2. Perfecto. Si X es igual a 1, hago 2 por 1 menos 4. 2 por 1, 2, menos 4 da menos 2. Quiere decir entonces que f de 1 da menos 2 o que el punto 1 menos 2 pertenece al gráfico de nuestra función. Entonces vengo acá y digo el 1 de X con el, estará por acá el menos 2 de Y. Lo dibujo bien grandote para que se vea. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces me dijeron ustedes, che, elegí X igual a 2. Y la cuenta que tengo que hacer es 2 por 2 menos 4. 2 por 2. Futuros ingenieros, 2 por 2. 4 menos 4. 0. 0. Muy bien. Y eso quiere decir que el punto 2, 0 también pertenece a la función. Sí. Y entonces el 2, 0 que está por acá pertenece a la función. Por lo tanto, miro esto y digo, che, acá está el X igual a 1. En la línea verde pasa justo por el 1 del eje X, donde Sí. queda claro que el eje X es este de acá. Y por lo tanto, hacia la derecha y en el 1, la formulita que vale es la de 2x menos 4. Y como dijimos que era un cachito de recta, no la recta entera, porque no podía pasar para el otro lado, como tengo los dos puntos, chao. Hago esto así y digo, de este lado tengo el pedacito correspondiente a f de x. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Listo. Ahora sigo adelante y digo, la parte derecha del 1, con el 1 incluido, ya está, ya la tengo. Ahora, ¿qué me falta? Y ahora me falta el otro pedacito, porque la f de x es menos x más 1 si x es menor que 1. Ahora, menos x más 1 también es una función conocida. ¿Qué tipo de función es? Lineal. Es una lineal. Por lo tanto, su grafiquito sería una recta. Y para graficar una recta, me alcanza con 2 puntos. 2 puntos. Entonces voy a elegir valores de x para encontrar la f correspondiente. Ahora, no puedo elegir cualquier x, porque el x que elija tiene que estar, o tiene que ser menor que 1, o sea, tiene que ser algún número a la izquierda del 1. ¿Qué numeritos lindos podría encontrar? Menos 0 1 y menos 1. 0 y menos 1 son dos x menores que 1. Y entonces para 0 escribo menos 0 más 1, que ¿cuánto da? 1. Y entonces tengo el punto 0, 1. Sí. Sí. Muy bien. Y entonces el punto 0, 1 está por acá. 0 de x, 1 de y. Y para menos 1, la cuenta que tengo que hacer es menos 1 más 1. Menos con menos. Más. Daría 2. Y 1 más 1 efectivamente da 2. Y entonces tengo el punto menos 1, 2. Y el punto menos 1, 2 es menos 1 de x con 2 de y. Está por acá. Y entonces miro y digo, bueno, completo la rectita para este lado, pero también tengo que completar este pedacito. No quedó muy derechito, vamos a ponerlo bien derechito para que quede como corresponde. ¿Sí? Ahora, acá no puedo poner un puntito, porque el punto para x igual a 1 está acá abajo. Para hacer ver eso, lo que hago es un puntito sin rellenar, un puntito vacío. Y obviamente
voy a decir que esto también para este lado es la f de x, porque para ese lado, para el lado izquierdo del 1, la formulita que vale es la de menos x más 1. ¿Está? Sí. Sí, se entendió. Y entonces, lo único que tengo que entender de una función definida a trozos es hacer lo que uno ya sabe con la función, pero únicamente hacerlo en el lugar donde esa expresión funcional sea permitida. Los mayores iguales que 1 está permitido esto, y a los menores que 1 está permitido esto. No puedo pasar con una para el otro lado. Ahora, cuando miro eso, digo, ya está, miro el dibujito. Díganme, ¿quién es el dominio de f de x? Miro el dibujito. ¿Quién es el dominio de f? Reales. Todos los Reales. reales. Bien. Espectacular. Son todos los reales. Díganme quién es la imagen de f. Lo mismo. Menos 2 a infinito es. De menos 2 a infinito. Claro. ¿Por qué? Porque es o son todos los valores posibles para el i. Para el i. Por lo tanto, efectivamente, es el intervalo menos 2 más infinito. Díganme quién es el conjunto de ceros de esta función. 2. Muy bien. Corta al eje X únicamente en 2. Acá no, porque hay un agujerito y el puntito que tendría que estar acá, ¿en dónde está? Más abajo, menos 2. Está más abajo. Sí, está a la altura del menos 2. Díganme quién es el conjunto de positividad. ¿De menos 2 a más infinito? Menos infinito. El conjunto de positividad. Valores de X para los cuales la función es positiva. Menos Vengo infinito. Dos a desde más menos infinito. infinito. Encuentro arriba, 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 arriba. ¿Hasta quién? 1. Hasta el 1. Entonces, seguro, desde menos infinito hasta 1 sin incluir es positiva. Y digo 1 sin incluir porque en 1, ¿cuánto vale la función? Menos 2. En 1 vale menos 2 y menos 2 es negativo. ¿Y dónde más? 2 a más infinito. Perfecto, de 2 a más infinito, donde no pongo corchete en el 2, porque el 2 está en el conjunto de ceros, y entonces acá pongo unión. Ya tengo conjunto, dominio, imagen, conjunto de ceros, positividad. Díganme quién es el conjunto de negatividad. De 1 a Menos 2. 2. De 1 a 2. Muy bien, de 1, de 1 a 2. ¿Qué pongo en el 1? ¿Qué pongo en el 2? Corchete y paréntesis. Muy bien. Corchete y paréntesis. ¿Por qué corchete y paréntesis? Porque en 1 la función vale menos 2, en 1 vale menos 2, por lo tanto es negativa, y el paréntesis en el 0, porque en el 0 en el 2, porque en el 2 la función vale 0. Entonces ya tengo positividad, negatividad, ceros. Díganme intervalo de crecimiento. 1 infinito. Muy bien. De 1 a más infinito. ¿Por qué? Porque desde x igual 1 en adelante la función crece. E intervalo de decrecimiento. ¿Quién sería? ¿De dónde a dónde? Menos infinito a 1. De menos infinito a 1. Espectacular. ¿Esta función tiene algún máximo absoluto o algún mínimo absoluto? ¿O un máximo relativo o un mínimo relativo? ¿No tiene un mínimo absoluto? Menos 2. Muy bien. Acá, en este puntito, lo que tiene es un mínimo absoluto. Tiene un mínimo absoluto en este puntito de acá. En el 1 menos 2. ¿Y en este agujerito tiene algo? No. No, no tiene nada, porque ese puntito ¿en dónde está? Menos 2. Está acá, sí señor. Muy bien. Les pregunto,
¿Esta función es biyectiva? No. ¿Por qué? Hay puntos de Y que comparten. Exactamente, fíjense. Para el 1 tengo este valor de X y este valor de X. Tengo un A distinto de un B, pero el f de A igual al f de B. Por lo tanto, no es inyectiva, por lo tanto, no es biyectiva. Y si no es biyectiva, ¿qué cosa no admite? Inverso. Muy bien. Entonces, no existe la inversa de f. Ahora, si yo me olvido de la parte izquierda y dibujo solamente la parte derecha, ¿es biyectiva? Sí. 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 Si me olvido de la parte derecha y me quedo con la parte izquierda, ¿es biyectiva? Sí. 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 Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, diciendo, bueno, si en total no es, me busco un lugarcito donde sí lo sea y sigo adelante y no hay absolutamente ningún problema. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Voy a agregar... No. ¿Cómo vuelvo para atrás? Acá. Ahí está. Lo que quiero es agregar. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Sacar esto acá. Y me voy a robar esto de acá. Total, a esta altura no les queda otra que soportarme. Profe, disculpa que te moleste. ¿Podrías volver Sí. al pizarrón anterior? Sí, cómo no. Ahí lo tenés. Ya estaría, muchas gracias. Muy bien. Y entonces les pregunto, supongamos que tenemos esta función partida, no tengo el gráfico, ¿sí? Y me piden dos cositas. Me piden calcular el conjunto de ceros y el conjunto de positividad. Y entonces uno dice, che, no es tan difícil, porque el conjunto de ceros lo que me pide es que f de x valga ¿cuánto? 0. 0. El problema es que no tengo una única expresión para la f. Por lo tanto, voy a tener que plantear, en principio, dos cosas. Voy a tener que plantear 2x menos 4 igual a 0, por un lado, y menos x más 1 igual a 0 por el otro. Y obviamente me quedaron ecuaciones y por lo tanto voy a despejar. Y entonces, si voy a despejar, digo 2x igual a... Más 4. Muy bien. X igual a... 4 dividido 2. Muy bien. 4 dividido 2, o sea... 2. X igual a 2. ¿Encontré solución para eso? ¿Para esa ecuación? Sí. Sí, claramente. Ahora, tengo que fijarme que esto me está diciendo, ojo, eso te sirve siempre y cuando el resultado que vos hayas encontrado sea... Mayor o igual a 1. Entonces esta sirve porque x igual a 2 es mayor o igual a 1. Ahora miremos esta. Menos x igual a... 1. Igual a... Menos 1. Menos 1. Divido por menos 1, x igual a 1. Menos 1. Menos 1 dividido menos 1, 1. ¿Tiene solución la ecuación? Sí, pero no es... Tiene solución, pero esta no sirve. ¿Por qué? Porque x igual a 1 no es menor, perdón, x igual a 1 no es menor a 1. X igual a 1 es igual a 1. Y entonces perdí.
¿Esta solución sirvió? No. No. Chau. Por lo tanto, conjunto de ceros, solamente el 2. Espectacular. Con lo cual, si tenés una función partida y te piden el conjunto de ceros, tendrás que armar tantas ecuaciones como partes tengas, tendrás que despejar, pero una vez que despejaste, tenés que chequear que los valores, los valores que encontraste, cumplan con cada condición que te pide para cada parte. Si no lo cumple, chao, perdimos. No sirve. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces ahora quiero calcular el conjunto de positividad. Y si quiero calcular el conjunto de positividad, tengo que pedir que f de x sea... Mayor a 0. Muy bien, mayor a 0. Pero eso implica que tenga que pedir 2x menos 4 mayor a 0, por un lado, pero también menos x más 1 mayor a 0. Y entonces, ¿qué en lugar de resolver ecuaciones, qué tengo que resolver? Dos Una decimables. inecuación. Inecuaciones. Y entonces esta me queda 2x, ¿qué? Mayor Mayor a 4. 4. X Mayor a 4 dividido 2, o sea 2. 4 dividido 2, como el 2 es positivo, estoy dividiendo por positivo, queda mayor, o sea que esto es X X mayor igual a x mayor a mayor a 2. mayor a 2. Pero tengo que acordarme que claramente tengo menos infinito para acá, más infinito para acá, tengo el 2 por acá, los mayores que 2 están... Derecha. Están a la derecha del 2 y el 2 no está incluido. Pero esto sirve siempre y cuando la x sea mayor o igual a 1. 1. El 1 lo tengo acá, los mayores o iguales que 1 están a la derecha del 1 y entonces digo, bueno, ¿qué me quedó ahora? Entre esta condición que despejé y esta que no lo hubiera despejado, pero que la tengo patente acá arriba. ¿Qué me quedó? ¿Qué intervalo? De 1 hasta más infinito. No, de 1 a 2 no, porque de 1 a 2 solamente tengo rojito y para que se cumplan las dos condiciones tienen que estar pintados de los dos colores. Tiene que estar la intersección, o sea, de 2 a más infinito. perfecto, de 2 a más infinito. Obviamente, de la misma manera, vamos a trabajar con la otra y vamos a decir, bueno, menos x mayor que menos 1. Estoy despejando. Para sacarme el menos de adelante de la x, tengo que dividir por menos 1. Y si divido por menos 1, ¿qué le pasa a la desigualdad? Se da vuelta. Se da vuelta. ¿Sí? Y si la desigualdad se da vuelta, me queda menos 1 dividido menos 1, o sea, x menor que 1. ¿Qué significa x menor que 1? Significa agarrar la recta numérica, más infinito, menos infinito, tengo el 1 por acá, vamos a hacerlo con color azul, y entonces los menores que 1 están por acá. Pero ¿qué condición tenía? Esto viene junto con x menor a 1, que es justo exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué solución encuentro? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1. Y entonces, ¿a quién escribo como conjunto de positividad? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1. Y Unión. 2 a Y más infinito. además, los que están de 2 a más infinito. 2 a más infinito. Bueno, acá lo que acabamos de hacer es calcular analíticamente el conjunto de ceros y el conjunto de positividad de una función definida por partes, o definida a trozos, o una función partida, donde lo que tenemos que mirar bien clarito es dónde vale cada cosa. Con lo cual, una función partida es una porquería, porque en lugar de tener que hacer una sola cosa,
En este caso, ¿cuántas tuve que hacer? Tanto para el conjunto de ceros como para el conjunto de positividad. 2. 2, y tuve que hacer el doble de laburo. ¿Es más que eso? No. Es solamente eso. ¿Sí? Lo dejo por las dudas si alguien lo necesita. Esto es hacerlo analíticamente. Si en un ejercicio te piden encontrar analíticamente el conjunto de positividad o el conjunto de ceros de lo que sea, pues tendrás que plantear, si es para el conjunto de ceros, la f igual a 0 con tantas expresiones funcionales como tenga la f. Y si te pide el conjunto de positividad, la f mayor que 0 con tantas expresiones funcionales como tenga la f y después despejar de acuerdo a lo que corresponda. Por eso hicimos lo que hicimos en las clases pasadas. ¿Se entendió? Sí, profe. Si no te piden hacerlo analíticamente, vos tranquilamente podés venir y decir, che, mirá, digo tal cosa, hago el trabajito hago el dibujito y ya está. Y no hay ningún problema, porque con todo lo que hicimos en la parte anterior, también tenemos justificaciones sobre lo que sobre lo que nos estaban pidiendo y las conclusiones que nosotros sacamos, los resultados que sacamos. ¿Se entiende? Sí, y en cuanto al, por ejemplo, un parcial, ¿no? Sí. Da igual, o sea, si te lo pide concretamente la consigna... Si te lo pide concretamente la consigna, desgraciadamente tenés que hacer las cosas como te lo pide la consigna. Si el ejercicio te dice, dada la función f definida como f de x igual a, que sea la porquería esa que tenemos que ahí, y te dice, calcular analíticamente su conjunto de ceros, hacer este dibujito no te sirve de nada. Lo que vas a tener que hacer es esto que hicimos acá. Y si te pide calcular analíticamente el conjunto de positividad, pues tendrás que hacerlo de esta manera. Si no te dice nada, si te dice calcular el conjunto de ceros, calcular el conjunto de positividad, hacete el grafiquito, justificar, obviamente, justificando que lo que teníamos que ver era que tanto 2x menos 4 como menos x más 1 eran funciones lineales, que por lo tanto eran rectas, que me alcanzaba con 2 puntitos, y que trazo esa línea para dividir dónde manda una expresión de dónde manda la otra, y chao, ya está. Pero si te pide analíticamente, analíticamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, alguien en la clase pasada me había hablado de la distancia. Bueno, nosotros vamos a hablar de la distancia a partir de lo que se llama la función módulo o valor absoluto. ¿Sí? Los matemáticos definen al valor absoluto o módulo de un número x de la siguiente manera. Módulo de x igual a x si el número es positivo o 0 y menos x si el número es negativo, si el número es menor que 0. Si yo uso esa definición, módulo de 4, ¿cuánto vale? 4. 4. ¿Por qué? Porque 4 es Positivo. mayor o igual a 0. Y si es mayor o igual a 0, el módulo de x es x. ¿Cuánto vale el módulo de menos 2? 2. Vale 2. En realidad, el menos 2 es un número menor a 0. Y cuando el número es menor a 0, lo que hay que hacer es, a lo que tengo adentro del módulo, ponerle adelante, ¿qué cosita? El menos. Un menos, tomar su opuesto. O sea, es menos 2, o sea, 2. ¿Sí? Y si pido módulo de 2, 2. vale 2. ¿Por qué? Porque 2 es mayor o igual que 0, y cuando el número es mayor o igual que 0, el módulo y el número coinciden. Y entonces miro un cachitito y digo, bueno, mira, tengo más infinito para acá, menos infinito para acá, por acá tengo el 0, por acá tendré el 2, y por acá tendré el menos 2. Y fíjense que el módulo de 2 y el módulo de menos 2 nos dio lo mismo. ¿Cuánto nos dio? 2. Por lo tanto, 1, 2. 2 unidades de distancia entre el 0 y el 2. Y 2 unidades de distancia entre el 0 y el menos 2. Por lo tanto,
el módulo de x nos indica la distancia del 0 a x. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, si el módulo es una distancia entre un número y el 0, esa distancia o es un número positivo o bien vale ¿cuánto? ¿Puede valer negativa la distancia? No, el opuesto No. sería. No, porque dijimos, Cero. 2 unidades para un lado es lo mismo que 2 unidades para el otro, por lo tanto la distancia no puede ser negativa. Solamente podría valer si estoy en el 0 y me quedo en el 0, ¿a qué distancia estoy? En el Cero. 0. Cero. Entonces, vamos a decir que el módulo de x solamente me puede dar como resultado mayor o igual a 0. Con lo cual, como el resultado me puede dar un número mayor o igual a 0, vamos a decir que el resultado de algo vive en el conjunto imagen y vamos a decir entonces que la imagen de la función f de x módulo de x va a ser el intervalo de 0 a Infinito. más infinito. Y ahora, ¿la distancia se la puedo calcular a cualquier número respecto del 0? Sí. Por lo tanto, quiere decir que el dominio de la función módulo de x se la puedo calcular a cualquier valor de x, por lo tanto son todos los reales, cuando en realidad lo que estoy diciendo es que ahora puedo pensar a esa operación matemática valor absoluto que conceptualmente me da la distancia del 0 a x, la puedo expresar como una función f de x igual a módulo de x, que por definición es x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Y esto es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior con la función partida. Para los mayores que iguales que 0, vamos a decir la f de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. Pero f de x igual a x es una función lineal. Por lo tanto, el grafiquito debe ser una línea Recta. recta. Y para graficar una recta, ¿cuántos valores necesito? 2. 2. ¿Qué valores voy a elegir para x? Y me voy a obtener el valor de la f o del módulo. ¿Cuáles puedo elegir? 0 y 1. Muy bien. Pero- Lo más lindo sería elegir 0 y 1. Pero si x vale 0, el módulo de 0 vale 0. Y si x vale 1, el módulo vale 1. 1. Por lo tanto, acá tengo el punto 0, 0 y acá tengo el punto 1, 1. Tengo el punto 0, 0 y el punto 1, 1. Y entonces, para este lado, el dibujito tiene que ser así, claramente. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, ahora digo, el que me separaba una parte de la otra es justo el 0, porque para este lado vale f de x igual a x, mientras que para este otro lado la fórmula que vale es f de x igual a menos x. Y entonces, para el otro lado, digo, f de x es menos x si x es menor que 0. Pero f de x igual a menos x sigue siendo una lineal. Y el gráfico de una lineal es una... Recta. Y para graficar una recta necesito 2 puntos. 2 puntos. Necesito 2 valores de x para encontrar cuál es su imagen, cuál es el valor de la f. ¿Qué valores de x voy a elegir? Menos 1 y 2 y menos 2. Por ejemplo, menos 1, que es menor que 0, y menos 2, que es menor que 0. Si x vale menos 1, menos 1 vale 1. 1. Y menos 2 vale 2. Por lo tanto, los puntos que saco de acá son los puntos menos 1, 1 y menos 2, 2.
O sea, el menos 1, 1, y el menos 2, 2. Y entonces, el dibujito para esta parte tiene que ser así. Pero ¿desde dónde lo tengo que arrancar? ¿Lo arranco desde x igual a 1 o lo arranco desde casi 0? Casi 0. Casi 0. Entonces sigo con la misma línea y miren dónde queda. Y entonces acá lo que tengo es el gráfico de la función f de x igual al módulo de x. Y entonces cuando miro, puedo decir, che, la puedo analizar sin absolutamente ningún problema. Díganme, ¿quién era el dominio de f? Y me vas a decir, Todos los che, reales. Salame, ya lo hiciste acá arriba. El dominio de la f son todos los Los reales. reales. ¿Quién es la imagen de la f? 0 más El infinito. También está escrito ahí arriba. Fíjense que lo sabíamos sin haber hecho nada. Díganme quién es el conjunto de ceros. 0. 0. ¿Quién es el conjunto de positividad? Menos infinito 0 y 0 a infinito. Muy bien, lo puedo escribir como menos infinito a 0, unión 0 más infinito, o también lo podría escribir como todos los reales menos el, perdón, Cero. escribí una barbaridad ahí, por apurado, todos los reales menos el 0. Conjunto de negatividad, No existe. no existe, no tiene. Intervalo de crecimiento, Del 0 al De más 0 más infinito. infinito. muy bien, de 0 a más infinito. Intervalo de decrecimiento, De menos infinito a 0. de menos infinito a 0. Y la gran pregunta, ¿es biyectiva? No. Y No. entonces ponemos hermosamente no biyectiva. Y el no biyectiva no es una pavada, porque si no es biyectiva en todo su dominio, quiere decir que no existe, ¿qué cosa? La inversa. No existe su inversa. Con lo cual, como la inversa nosotros la usábamos cada vez que queríamos la operación inversa o la función inversa, la usábamos cada vez que queríamos despejar algo, si me aparece una ecuación con módulo, soné. Porque la inversa del módulo no existe. Y entonces voy a tener que pensar un poquitito más. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Muy bien. Paso entonces a nuestro primer ejemplo. Y digo, nos piden graficar las funciones g de x igual a módulo de x más 1, h de x igual a módulo de x más 1. Fíjense que se dice prácticamente igual, pero no es lo mismo. Porque si yo digo módulo de x más 1, módulo de x más 1, se queda claro que hay dos operaciones. Calcular el módulo y sumar 1. Pero si son dos operaciones, las puedo componer en dos órdenes. Primero sumar y después calcular el módulo, o primero calcular el módulo y después... ¿qué? Sumar. Después sumar. Y entonces queda claro que en la primera primero sumo y después calculo el módulo, y en la segunda primero calculo el módulo y después... Sumo. Sean las mismas operaciones, pero compuestas en el orden inverso. Por ahora vamos a dejar el j igual a menos módulo de x ahí de lado. Y entonces voy a dibujar, sin haber hecho nada, voy a dibujar esto de acá, que es la función módulo de x, la que dibujamos recién. ¿Sí? Y entonces ahora voy a querer, vamos a hacerlo en azul para que se vea, voy a querer trabajar con g de x igual al módulo de x más 1. Y entonces les pregunto, g de x igual al módulo de x más 1. Si es la función módulo de algo, quiere decir que será algo para los mayores o iguales que y algo para los menores o iguales que. Si yo lo quisiera hacer formalmente, yo debería decir
módulo de x más 1 es x más 1 si x más 1 es mayor o igual a 0, o sea, si x es mayor o igual a menos 1, mientras que va a tener que ser menos x más 1 si x más 1 es menor que 0, o sea, si x es menor que menos 1. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y entonces ahora digo, g de x es x más 1 si x es mayor o igual a menos 1. Pero x más 1 es una lineal. Gráfico de una lineal. Recta. Una recta. Y para hacer una recta, 2 puntos. 2 puntos. Elijo 2 valores de x para obtener los valores de g. ¿Qué valores de x voy a elegir? 0 y 1. Y dice, si son los mayores o iguales que menos 1, menos 1 es un punto, un valor de x potable. ¿Cuál sería el siguiente? 0. Y entonces, si es menos 1 más 1, 0. 0. Y si es 0, 0 más 1, 1. 1. Entonces de acá saco el punto menos 1, 0. Y de acá me robo el punto 0, 1. 0, 1. Y entonces digo menos 1, 0 y 0, 1. Y yo ya sé que para todos los que están a la derecha de, esto tiene que ser el módulo de x más 1. Pero todavía me falta, porque tengo que decir que g de x es menos x más 1 si x es menor que menos 1. Pero menos x más 1 sigue siendo una Lineal. lineal. Y si sigue siendo una lineal, su gráfico tiene que ser una Recta. recta. Por lo tanto, ¿cómo hago el gráfico de una recta? Buscando 2 puntos. Son 2 puntos. Elijo valores de x y encuentro valores para g. ¿Qué valores de x voy a tener que tomar? Valores de x que sean más chicos que menos 1. Por Menos ejemplo, dos. Menos 2 y menos 3. por ejemplo, menos 2 y por ejemplo, menos 3. Si pongo un menos 2 más 1, menos 1, con un menos adelante, 1. 1 positivo. Sí. Si pongo el menos 3 más 1, menos 2, con el menos adelante, 2. 2. Por lo tanto, me robé el menos 2, 1 y me robé el menos 3, Menos 3. 2. 2. Por lo tanto, es el menos 2, 1 y el menos 3, 2. Y entonces me robé este cachitito. Y entonces veo que esta función g de x igual a módulo de x menos 1, en realidad es el módulo de x al que le pegué una cachetada y lo corrí ¿para dónde? Izquierda. ¿Cuántos lugares? 1. Entonces, digo, g de x igual al módulo de x más 1 es módulo de x corrido un lugar a la Izquierda. izquierda. Y entonces uno dice, che, y si en lugar de tener x menos 1 hubieras tenido x, en lugar de tener x más 1, hubieras tenido x menos 4, ¿qué hubiera pasado? 4 lugares a la izquierda. Se hubiera corrido 4 lugares ¿para dónde? Si digo en lugar de más 1, digo menos 4. Derecha. Para la derecha. Perfecto. Bueno, ahora tenemos que trabajar con la h de x. Vamos a ponerla a la h de x en naranja. Y digo, h de x es módulo de x más 1. ¿Sí o no? Sí. Sí.
¿Qué calculo primero? El módulo. El módulo, ¿sí? ¿Y qué hago después? Sumo 1. Y entonces les pregunto, si cuando sumaba primero, antes de calcular el módulo, corría horizontalmente, cuando haga la suma después de calcular el módulo, ¿qué creen que será? Verticalmente. Vertical. Muy bien, entonces esto es módulo de X corrido, ¿qué cosa? Un ¿Un lugar hacia espacio arriba. para arriba? Un lugar, y como estoy sumando, un lugar para arriba. Por lo tanto, ¿necesito hacer tabla de valores para graficar esta función? No. No, porque si lo tengo que correr a un lugar para arriba, viene acá. Un lugar para arriba, viene acá. Este punto, un lugar para arriba, viene acá. Por lo tanto, voy a tener este cachitito. Si este punto lo corro un lugar para arriba, viene acá. Si a este punto lo corro un lugar para arriba, viene acá. Si a este punto lo corro un lugar para arriba, viene acá. Y entonces, este dibujito es el de módulo de X más una unidad. Profe, disculpa, ¿el rojo de dónde salió el gráfico rojo? Es el del módulo de X, el que habíamos hecho en el ejemplo anterior, mirá. Ah, ok, ok. Es este. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué pasaría con j de x igual a menos el módulo de x? Sería uno hacia abajo. Pero el problema es que ahora si yo tengo menos el módulo de x, lo que estoy es multiplicando. Y si multiplico por un menos 1, ¿qué hace? Da vuelta la función. Exactamente, la invierte. ¿Por qué? Porque a lo que es positivo, ¿a dónde lo pasa? En lo negativo. Entonces, a este punto de acá, en lugar de al 1, lo manda al menos 1. A este, en lugar de al 2, lo manda al menos 2. Y a este que está en 0, ¿a dónde lo deja? En el 0. En el 0. Por lo tanto, me queda este cachito acá. A este que está en el 1, lo manda al menos 1. A este que está en el 2, lo manda al menos 2. Y entonces, esto me queda menos el módulo de x. Y entonces, menos el módulo de x es módulo de x invertido respecto a quién? Respecto al eje X. al eje X. Por lo tanto, cuando tengo un menos, en lugar de tener una B, voy a tener un piquito. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos a poner un ejemplo más antes del segundo. Ya de a poquito estamos terminando, queda casi nada. Disculpame, profe, ¿podrías poner la pantalla anterior? ¿Cómo no? Muchas gracias. Ah, bueno. Podemos ir acá, creo que era el mes. Sí, está bien, no soy tan tonto. Puse un ejemplo que era justo lo que quería que viéramos. Bien, ahora pide graficar sin hacer tabla de valores la función f de x igual a 1 menos el módulo de x menos 2. ¿Están de acuerdo que yo puedo decir que esto es lo mismo que f de x igual a menos el módulo de x menos 2 más 1? Escribí el segundo término en primer lugar y el primer término en el segundo, pero le mantuve las cosas tal cual están. ¿Sí o no? Sí. Y si lo escribo de esta manera, como tengo módulo de x menos algo, yo sé que este menos 2 me dice que va a ser módulo de x corrido 2 espacios para la izquierda. 2 lugares, exactamente, 2 lugares
a la izquierda. Que este menos me dice que lo voy a tener que Dar vuelta. invertir, reflejar respecto del eje X. Y que este más 1 me dice que tiene que estar Un lugar para arriba. corrido un lugar para arriba. Perfecto. Y entonces, ahora voy a hacer el gráfico. Profe, una consulta. ¿El más 1 de dónde? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Cómo por qué está ahí? Este Claro, más 1 de acá, Claro. este no es más 1 menos módulo de x menos 2. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahora dibujo. Y digo, che, tengo que correr 2 lugares a la izquierda y un lugar arriba y además invertir a la función. ¿A quién? A módulo de x, ¿no? Sí. Y entonces, digo, la función módulo de x era una cosa así. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, para poder hacer esto, lo piola es correr a este punto, que es el punto más importante de esta función. Es el punto más importante porque está el mínimo absoluto, y no solamente por eso, sino porque en ese lugar hay un cambio de monotonía. Deja de decrecer para empezar a crecer. Es un punto recontra importante. Y entonces digo, ¿cuánto lo tengo que correr a ese punto que estaba en el 0, 0? 2 lugares a la izquierda. Muy bien. 2 lugares a la Izquierda. izquierda, ¿seguro? Sí, y uno para arriba. 2 Sería- lugares a la derecha. A la derecha, porque cuando suma se fue para la exactamente, a la derecha. Entonces, estaba acá, lo corro 2 lugares. 1, 2 lugares a la derecha. ¿Y cuánto? Punto 2. Un lugar Uno para para arriba. Por lo tanto, voy a tener el punto importante acá. Pero además, ¿qué tengo que hacer? Invertirlo. Invertirlo. Por lo tanto, Al menos 1. para abajo y para abajo. Y este será entonces el gráfico de f de x igual ¿a quién? A 1 menos el módulo de x menos 2. Y cuando miro el dibujito digo, ah, mira qué lindo. Tiene un punto importante acá y otro punto importante acá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y estas dos basuras que tengo acá van a formar parte del conjunto de ceros. Y recién dijimos que cuando uno quiere calcular el conjunto de ceros, lo que tiene que plantear es que f de x sea igual a 0. En nuestro caso, tendríamos que plantear que 1 menos el módulo de x menos 2 sea igual a 0. Me quedó una ecuación, pero en esa ecuación, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? El módulo. El módulo. Y entonces tengo que despejar. Pero despejar implica usar operaciones inversas y dijimos que el asqueroso módulo no tiene operación inversa. Y entonces ahora les pido que presten atención para que vean cómo analizamos la lógica del problema para poder, sabiendo que la inversa no existe, le vamos a hacer un tongo para que la cosa funcione. Porque esta ecuación no solamente tiene que tener soluciones, sino que ¿cuántas soluciones tiene que tener? 2. 2. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo que yo puedo escribir menos el módulo de x menos 2 igual al menos 1? Pasé, como dicen ustedes, el 1 restando. Sí. Y que si divido por menos 1 para sacarme este módulo, me queda módulo de x menos 2 igual a 1. Sí. Y que el módulo era una distancia. Y si es una distancia, tiene que ser igual a un número positivo o a 0. Por lo tanto, puedo seguir. Porque está igualado a un número positivo. Porque esto
es mayor o igual a 0. Si me hubiera dado un número negativo, perdí. Porque no puedo seguir porque el módulo nunca me puede dar negativo. Y entonces no tendría solución la ecuación. Y entonces el problema es, ¿y ahora? ¿Y cómo me saco de encima el módulo si no existe la operación inversa al módulo? Muy simple. Para que el módulo de algo me dé 1, ¿qué le tiene que pasar a ese algo al que le voy a calcular el módulo? Te tiene que dar 1. Que me tiene que dar 1 o menos 1. O que me tiene que dar menos 1. Perfecto. Y ahí tongueo la idea de que el módulo, la inversa del módulo no existe. Pero pienso al módulo como distancia y digo, bueno, pienso un cachitito y digo, si el módulo de algo me tiene que dar 1, quiere decir que ese algo tiene que estar a una unidad del 0 y entonces quiere decir que tiene que o darme un lugar para la derecha o un lugar para la izquierda, más 1 o menos 1. Y entonces ahora despejo. ¿Y si despejo? 3. X igual a 3. Y si despejo, 1. Por lo tanto, el conjunto de ceros nos dio 3 y 1. 3 y 1. Cosa hermosa que veo acá. El 1 y el 3. Por lo tanto, una inecuación con módulo se va a tener que separar en ¿cuántas ecuaciones pavotas? 2. En 2 ecuaciones sencillas. Donde digo, si tengo el módulo de, vamos a hacerlo a lo bruto, el módulo de algo igual a un número A, donde este A tiene que ser mayor o igual a 0, voy a decir ese algo igual a A, o bien ese algo igual a menos A. ¿Se entendió? Sí, profe. Y entonces vamos terminando. Espere, profe. Espero, perdón. En el conjunto de ceros que esté puesto, aunque esté puesto... No importa, porque lo que importa, no importa que estén ordenados del más chico al más grande, importa que estén los que son. Gracias. ¿Sí? Si vos lo Profe, querés, es lo mismo que si yo hubiera escrito esto así. Si te gusta más escribirlo de esta manera, escribirlo de esa manera. Total, en términos de la recta numérica, esta porquería no era simplemente decir este de acá, perdón, menos 3, pongo una pavada, menos 3 no. Este de acá, el 1, y este de acá, el 3. Sí. Entonces, si lo escribo de una manera o lo escribo de otra, es lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe. Pregunte nomás. Sí, acá. Me quedó. Lo abrí en 2 partes. ¿Por qué? Porque pensé, si el módulo de x menos 2 da 1, entonces x menos 1 puse acá. Entonces, x menos 2 es 1 o x menos 2 es menos 1. Eso es lo que pensé para poder pasar de la ecuación que tiene un módulo a 2 ecuaciones sencillas sin módulo. Por eso cuando me queda módulo de algo igual a un número positivo o 0, voy a decir que ese algo sea el número o que ese algo sea el opuesto a ese número, independientemente de lo que tenga dentro del módulo. Ese es el razonamiento que te permite pasar de la ecuación con el módulo a 2 ecuaciones sin el módulo. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora me piden, mira qué lindo, resolver una ecuación. Y es una ecuación de ¿quién aparece? El módulo. Muy bien. Es una ecuación con módulo. Y si es una ecuación con módulo, igual que en cualquier ecuación, voy a tener que
Despejar. Despejar. ¿Está? Y entonces arranco y digo, módulo de 2x menos 1 dividido 3 igual a 2. Quiero despejar. ¿Qué me saco de encima primero? El 3. 3. Muy bien, y entonces me queda módulo de 2x menos 1 igual a 2 dividido 3. 2 tercios. 2 tercios, ¿sí? No, 6. Igual a 2 por 3. 2 por 3, que efectivamente es 6. Para despejar, la división de 3 la anulo con multiplicación de 3. O como dicen ustedes, paso el 3 multiplicando. O sea que lo que nos quedó es módulo de 2x menos 1 igual a 6. 6. Con lo cual, ahora tengo que despejar el módulo. Pero la operación inversa al módulo no hay. Y entonces digo, ¿cuándo el módulo de algo me da 6? Y me da 6 cuando ese algo que está dentro del módulo es 6, o bien cuando ese algo que está dentro del módulo sea igual a... Menos 6. Y entonces ahora despejo. El 1 que está restando, ¿cómo lo paso? Sumando. Y entonces me queda 2x igual a 7. 7. Y el 2 que está multiplicando tiene operación inversa, que es dividir por 2, o sea, x igual a... 7 medios. Mientras que en el otro hago lo mismo. La operación inversa a restar 1 es... Sumar 1. Y en menos 6 más 1 da... 5. Menos 5. Menos 5. Lo inverso a multiplicar por 2 es... Dividir por 2. Dividir por 2. ¿Pude despejar? Sí. Listo. Y entonces digo, las soluciones son x igual a 7 medios y x igual a menos 5 medios. Y como en cualquier ecuación, para estar seguro, pruebo. Y digo, pruebo. Si x es igual a 7 medios, el lado izquierdo me queda módulo de 2 por 7 medios menos 1 dividido 3. Este 2 con este 2 lo puedo cancelar y entonces esto nos queda módulo de 7 menos 1 sobre 3. Pero 7 menos 1 es 6 y entonces me queda módulo de 6 sobre 6. Pero sobre 6, sobre 3. Módulo de 6 es 6. Dividido 3. Y 6 dividido 3 es 2. Y entonces veo claro que cuando lo de adentro del módulo da 6, el módulo es 6, chau, no tengo ningún problema. ¿Cuál tengo que probar ahora? Si x es igual a... Menos 5 medios. 5 medios. Si x es igual a menos 5 medios, me queda módulo de 2 por menos 5 medios menos 1 sobre 3. Este 2 con este 2, chau. Y me quedó módulo de menos 5 menos 1 sobre 3, pero menos 5 menos 1 es menos 6, así que nos queda módulo de menos 6 sobre 3, Menos módulo 2. de menos 6, 6 dividido 3, 2. Y entonces efectivamente anduve re bien. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, en los parciales, este razonamiento, si aparecen cosas con el módulo, tiene que estar. Si no está, sonamos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un 2 que está multiplicando con un 2 que está dividiendo. Y un 2 que está multiplicando tiene justo su operación inversa, que es el 2 que está dividiendo. Las cancelo porque son inversas entre sí. Bien, ¿sigo? Sí. Vamos al último. El último ejercicio dice, si f de x es igual a módulo de 2x menos 3, se pide graficarla, hallar su conjunto de ceros e indicar si existen f a la menos 1 de 3 y f a la menos 1 de menos 2. Una porquería,
Porque cuando uno dice f a la menos 1, asume enseguida, ¿qué cosa? Que es el inverso. Que es la inversa. Pero es una función con módulo que no tiene inversa. Por lo tanto, ojo, que esto significa hallar, si existe, la preimagen de i igual a 3, y esto de acá significa hallar, si existe, la preimagen ¿de quién? De i igual a Menos 2. menos 2. Muy bien. Con lo cual, lo que te están preguntando con esta basura es lo siguiente. 3 pertenece a la imagen de f. Menos 2 pertenece a la imagen de f. Y no hablo de inversas porque sé que la función módulo inversa no tiene si considero como dominio, en este caso, a todos los reales. Pero este ejercicio es una porquería para graficar. ¿Por qué digo que es una porquería para graficar? Porque no se parece a módulo de x más o menos un número más o menos otro número afuera del módulo. Porque encima a la x la estoy multiplicando ¿por cuánto? Por 2. Por 2. Entonces digo, mira, no me calienta. Yo voy a decir que la f de x es una función partida. Es 2x menos 3 si el resultado de 2x menos 3 es mayor o igual a 0. Y va a ser menos 2x menos 3 si el resultado de 2x menos 3 es menor a 0. Uso la definición formal de módulo. Ahora, acá despejo y digo, el 3 que está restando lo paso sumando y el 2 dividiendo. Esto ocurre si x es mayor o igual que 3 medios. Y esto ocurre si x es menor que 3 medios. 3 medios. Con lo cual, chau, ya está. Se terminó la cosa. Porque entonces ahora voy a decir, igual que lo que hice recién, f de x igual a 2x menos 3 si x es mayor o igual que 3 medios. Pero 2x menos 3 es una función lineal. Y la forma de la función lineal es una Recta. recta. Y para una recta necesito 2 puntos. Muy bien, necesito 2 puntos. Y entonces, si necesito 2 puntos, ¿qué 2 puntos voy a elegir? Y tengo que ser re piola y decir que el primero que voy a elegir es x igual a 3 medios. Y el siguiente un número más grande que 3 medios. 2. ¿Más grande que 3 medios? 2. 2. Espectacular. Y entonces acá me queda 2 por 3 medios menos 3. 2 con 2 se va y 3 menos 3 da 0. De donde rasco el punto 3 medios 0. Y acá dije x igual a 2. 2 por 2 menos 3. 2 1. por 2, 4 menos 3, 1. Me afano el punto. ¿Qué punto? 2, 1. Espectacular. Listo. Todavía no lo voy a graficar. El gráfico lo voy a hacer acá. Eje X, eje Y. Pero todavía me queda la opción de f de x igual a menos 2x menos 3 si x es menor que 3 medios. Pero menos 2x menos 3 sigue siendo una lineal, ¿sí o no? Sí. Y el dibujo de una lineal, ¿qué es? O el gráfico, la representación gráfica de una lineal. Una recta. Una recta, y para una recta necesito 2 puntos. Muy bien.
En realidad podríamos hacerlo con uno solo, pero no importa, vamos a hacerlo con 2, para que ustedes se queden tranquilos. Tengo que elegir 2 valores de x más chicos que 3 medios. Por ejemplo, 2 medios, o sea, 1 o sea, 1, perfecto, y 0. y 0. Si elijo 1, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1, con un menos adelante, 1. 1. Si elijo el 0, 2 por 0, 0, menos 3, con un menos adelante, 3. Por lo tanto, de acá me robé el punto 1, 1, y acá me robé el punto 0, 3. Y entonces ahora se terminó el problema. Lo vamos a representar gráficamente y vamos a decir el punto 3 medios 0, 3 medios es 1,5, o sea, está entre 1 y 2. Ahí tengo el punto 3 medios 0. El punto 2, 1 está por acá, 2 de X con 1 de Y, y entonces ya sé que para este lado tiene que ser esto. Para el otro, el 1, 1 y el 0, 3. Y entonces, si lo hubiera dibujado, bueno, el 1, 1 lo dibujé bastante fulerito. Vamos a borrarlo, no está exactamente en el 1, 1. Vamos a dibujarlo bien bonito. Y entonces, si hago el dibujito, me quedó acá el gráfico de la función f de x. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿La graficamos? Ya está. Quiero que me digan quién es el conjunto de ceros. 3 medios. Listo. 3 medios. Chao, ya está. Y ahora me pide indicar si existen f a la menos 1 de 3 y f a la menos 1 de 2. O sea, hallar si existe la preimagen de y igual a 3 y la preimagen de y igual a menos 2. Y entonces, para ver si existen las preimágenes, lo que me encantaría conocer es la imagen. Y entonces, claramente, uno mira y dice, che, mira, esta basura que estoy pintando de verde acá, todo esto de acá, este conjunto es el conjunto imagen de f de x. Y entonces digo, el y igual a 3, lo voy a dibujar en naranja, el 3 de y está acá. El 3 de y está ahí. ¿Está en el conjunto imagen? Sí. 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 ¿Cuántas preimágenes tiene el bonito 3? Una. 0 y otra 3. 3. Mientras que el menos 2 del i está por acá. El menos 2 ¿cae adentro del conjunto imagen? No. 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 Por lo tanto, no existe f a la menos 1 de 2, de menos 2, porque No entra en el conjunto de imagen. i igual a menos 2 no pertenece a la imagen de f. Y colorín colorado, la clase de hoy ha terminado. Profe, si no es mucha molestia, ¿te puedo pedir que pases al... ¿Cómo no? al anterior? Ninguna molestia. Estamos para eso nomás, nosotros. Ya estaría. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, última cosita. Uno me podría decir, ¿y si me hubieran pedido calcular el conjunto de ceros? Digo, bueno, si me piden calcular el conjunto de ceros, lo que me están pidiendo es que f de x sea igual a 0. 0. O sea, que el módulo de 2x menos 3 sea igual a 0. Ahora, el módulo de 2x menos 3 es igual a 0 solamente cuando 2x menos 3 vale 0. O sea, cuando 2x es igual a 3, o sea, cuando x es igual a 3 medios. 3 medios. Por lo tanto, está recontra, pero requete recontra piola encontrarte cuándo vale 0 lo que está dentro del módulo, porque lo que te va a dar es justo el piquito de acá y de ahí sos feliz. Y la cosa sale sin absolutamente ningún problema. ¿Se entendió? Sí.
Muy bien. Vamos a guardar esto. Vamos a detener la presentación. Uy. Perdón. No. Pará. No, pará. Si vas a preguntar algo. Pará. ¿Los ejemplos de qué? ¿De toda la clase? Bueno. Muy bien. Ahí, primero. El segundo. El tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. El ejemplo que le siguió al séptimo. Módulo. Ejemplo 1 de módulo. Acá no puse nada porque en realidad lo que quería hacer en realidad ya lo tenía acá y no me acordaba. Y los dos últimos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, chicos, antes de que se vayan, mañana, en principio, es con el mismo link. Si aceptaron la invitación, deberían poder entrar sin problema. Si llegamos a tener algún despiole, les mando la invitación de nuevo. ¿Sí? Dale, profe. Bueno. Incluyendo Perfecto. a todos. Mañana, 10 de la mañana, seguimos. Dale, profe, Dale. nos vemos, cuídese. Nos Muy vemos, bien. profe, muchas gracias. De nada. Buen día. Buen día. Chao. Chao. Nos vemos, profe. Chao. No, profe. Adiós.